Atención, lo que los telescopios James Webb y Hubble acaban de confirmar no es solo un hallazgo astronómico de rutina, es una anomalía que desafía las leyes de la física planetaria tal como las conocemos. El objeto interestelar 3 y Atlas ha entrado en nuestro sistema solar y lo que los científicos están viendo en sus pantallas está provocando reuniones de emergencia en las agencias espaciales de todo el mundo. No estamos ante un simple cometa de hielo y roca. Los datos espectroscópicos revelan una estructura que no debería existir, un cuerpo con un pulso matemático exacto, escoltado por un enjambre de objetos que se niegan a desintegrarse y que posee un núcleo metálico que solo se encuentra en las vísceras de planetas rocosos como la Tierra. Este no es un visitante común, es un fragmento de un mundo lejano que ha cruzado el vacío absoluto para entregarnos una verdad oculta sobre la composición de nuestra galaxia. Lo que vas a escuchar a continuación es el reporte detallado de por qué la comunidad científica está en alerta máxima ante la llegada del 19 de diciembre. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir va a cambiar para siempre la manera en que miras el cielo nocturno. Para entender por qué este objeto ha sacudido los cimientos de la astronomía moderna, necesitamos comenzar desde el principio. El sistema automatizado Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, fue diseñado para rastrear objetos que se aproximan a la Tierra con suficiente antelación. Sin embargo, cuando sus sensores captaron por primera vez la trayectoria de 3 y Atlas, los algoritmos tardaron horas en procesar los datos porque la velocidad y el ángulo de entrada no coincidían con ningún objeto conocido en la base de datos del sistema solar. Era demasiado rápido para ser un asteroide, demasiado brillante para ser un cometa ordinario, y su trayectoria hiperbólica confirmaba de manera inequívoca que provenía del espacio interestelar. La urgencia radica en que 3 y Atlas está rompiendo todos los modelos predictivos de la mecánica celeste. Cuando un objeto interestelar entra en la zona de influencia gravitacional del Sol, lo normal es que el calor erosione su superficie de forma errática. Eso es exactamente lo que ocurrió con 1 y Oumuamua, descubierto en 2017, y con 2 y Borisov, detectado en 2019. Ambos fueron fascinantes pero relativamente predecibles. Con Atlas, la historia es completamente diferente. Este tercer visitante interestelar presenta una morfología en forma de lágrima, protegida por un caparazón de polvo y gases de dióxido de carbono tan denso que parece una armadura diseñada para preservar lo que hay en su interior. Los modelos térmicos sugieren que ese escudo de CO2 actúa como un sistema de refrigeración natural, manteniendo el núcleo a bajas temperaturas incluso mientras el objeto se acerca al Sol. Y esa observación tiene implicaciones científicas de primer orden. Los instrumentos de la sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea, que debía estudiar las lunas de Júpiter, han tenido que ser parcialmente redirigidos para captar la actividad interna sin precedentes de 3 y Atlas. Redirigir una sonda de ese calibre consume combustible que no puede recuperarse. Que la ESA tomara esa decisión habla a las claras de la importancia que le asignan a este visitante. En palabras no oficiales de varios investigadores, nunca habían visto nada igual en sus décadas de carrera. Este objeto no está simplemente flotando por el espacio como un trozo de roca muerta y congelada. Está reaccionando. Y esa distinción es fundamental para entender por qué ha generado tanto revuelo científico. Los datos apuntan a que Atlas tiene un núcleo de hierro y níquel, metales pesados típicos del interior de planetas rocosos diferenciados, que genera su propia energía química mediante reacciones que los científicos todavía están intentando modelar con precisión. El resultado de esas reacciones es una forma de vulcanismo que no ocurre con lava fundida, como en nuestros volcanes terrestres, sino con materiales a temperaturas criogénicas, lo que se conoce como criovulcanismo activo. Imagina un volcán que, en lugar de escupir roca derretida a más de 1000 grados, expulsa chorros de gas helado, partículas de hielo y materia orgánica a miles de kilómetros por hora hacia el espacio. Este fenómeno no es del todo desconocido en nuestro sistema solar. La luna Encélado de Saturno presenta géiseres de vapor de agua y partículas de hielo, y se cree que Europa, la luna helada de Júpiter, podría tener actividad similar bajo su corteza congelada. Pero lo que distingue a Atlas de esos ejemplos es la escala y la intensidad del fenómeno. Las erupciones criovolcánicas de este objeto interestelar son órdenes de magnitud más energéticas, y sobre todo, están directamente vinculadas a su núcleo metálico, lo que sugiere un mecanismo interno diferente a todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Los geoquímicos que han analizado el espectro de emisiones de Atlas están particularmente fascinados por la presencia simultánea de compuestos orgánicos complejos y metales como hierro, níquel, magnesio y varios sulfuros en sus erupciones.
Esta combinación es exactamente la que se esperaría encontrar en el manto profundo de un planeta rocoso diferenciado, uno que, hace miles de millones de años, sufrió un proceso de separación entre sus componentes más densos, que se hundieron hacia el centro, y los más ligeros, que ascendieron hacia la superficie. Ver esa firma química saliendo de un objeto interestelar del tamaño estimado de varios kilómetros es extraordinario. Es como encontrar un fragmento de las entrañas de la Tierra viajando a través del espacio interestelar. La clave energética de todo este proceso parece estar en la interacción entre el dióxido de carbono sólido del caparazón exterior y los metales del núcleo. Al acercarse al Sol, el CO2 comienza a sublimarse, pasa directamente de estado sólido a gaseoso sin pasar por el líquido, y ese proceso libera energía que desencadena reacciones químicas en cadena en el interior del objeto. Es un motor natural, impulsado por el calor estelar, que lleva miles de millones de años en pausa y que ahora, al aproximarse a una nueva estrella, se está reactivando de manera gradual pero inexorable. Cada vez que nos acercamos más a la fecha del perihelio, el punto de máxima proximidad al Sol, la actividad criovolcánica se intensifica, los chorros son más potentes, y los datos que llegan a los telescopios son más ricos y más perturbadores. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, el JPL, es el fenómeno que los astrónomos han denominado la anticola. Cuando un cometa se aproxima al Sol, el viento solar empuja los gases y el polvo desprendidos en dirección opuesta al Sol, formando la característica cola luminosa. La cola apunta siempre en dirección contraria al Sol, sin importar en qué dirección se mueva el cometa. Así de simple, así de fiable. Atlas no hace eso. O, más precisamente, Atlas no solo hace eso. Las imágenes de alta resolución obtenidas con el telescopio espacial James Webb y con el Very Large Telescope en Chile han detectado algo que no debería estar ahí, un ejército de objetos menores, una formación de fragmentos que escoltan al núcleo principal con una precisión geométrica asombrosa. No son los restos típicos de un cometa en desintegración, que se dispersarían en una nube difusa e irregular. Estos objetos mantienen su posición relativa al núcleo con una fidelidad que desafía los modelos de dinámica de pequeños cuerpos. Crean una estructura de luz alargada que en un primer momento llevó a varios equipos a pensar que sus telescopios estaban captando un artefacto óptico. Tardaron semanas en convencerse de que lo que veían era real. La pregunta que nadie puede responder todavía es, ¿cómo es posible que fragmentos tan pequeños no se hayan evaporado ni dispersado tras viajar miles de millones de años por el vacío interestelar? Cualquier material frágil que haya emprendido ese viaje debería haber sido erosionado hasta desaparecer por la radiación ultravioleta, el viento estelar y las partículas cósmicas de alta energía. Que estos objetos acompañantes hayan sobrevivido intactos sugiere que no son lo que parecen. La única explicación coherente que barajan investigadores como el astrofísico de Harvard Avi Loeb es que sean bloques de densidad extrema, posiblemente restos de la corteza litosférica de un exoplaneta violentamente despedazado, la colisión con otro mundo, la explosión de su estrella anfitriona, o algún encuentro gravitacional que lo fragmentó y lanzó al espacio interestelar. Si esa hipótesis es correcta, estamos viendo los restos dispersos de un mundo muerto que viajan juntos, como un funeral cósmico, a través de la galaxia. La teoría del exoplaneta fragmentado cobra fuerza adicional cuando analizamos el comportamiento no gravitacional de TRES y Atlas, el aspecto quizás más desconcertante de toda la historia. En mecánica celeste, cuando conocemos la masa de un objeto y la disposición de los cuerpos gravitatorios en su entorno, podemos predecir su trayectoria con enorme precisión. Cuando un objeto no sigue esa trayectoria predicha, algo está mal, o la estimación de su masa es incorrecta, o hay una fuerza adicional actuando sobre él. Atlas está acelerando de una forma que la gravedad del Sol no explica por sí sola. Hay un impulso extra que los modelos actuales no pueden atribuir únicamente a la presión de radiación solar, que es la explicación habitual para las pequeñas desviaciones en cometas activos. La magnitud del exceso de aceleración es demasiado grande para ese mecanismo. Los investigadores están trabajando con modelos que incorporen la salida de gas de los chorros criovolcánicos como propulsión reactiva, similar al efecto de los propulsores de un cohete, pero incluso esos modelos tienen dificultades para cuadrar los números. Al combinar ese exceso de aceleración con la detección de metales pesados, sulfuros y compuestos orgánicos en el espectro de luz de Atlas, la imagen que emerge es fascinante. Estamos presenciando el paso de una cápsula del tiempo geológica sin precedentes. Atlas es un fragmento de otro mundo que ha mantenido su química interna intacta durante eones, posiblemente desde los primeros tiempos de la galaxia,
cuando sistemas planetarios que hoy ya no existen estaban en plena formación. Es como si alguien hubiera tomado un fragmento del manto profundo de la Tierra, lo hubiera lanzado al espacio hace 4.000 millones de años, y ese trozo hubiera viajado hasta otro sistema solar cuyos habitantes pudieran estudiarlo y aprender sobre la composición interna de nuestro mundo. Eso es exactamente lo que Atlas nos ofrece, una ventana directa hacia la geoquímica de un mundo destruido, cuyos restos han cruzado el espacio interestelar hasta llegar a nuestra vecindad cósmica. Hablar del misterio de Atlas sin abordar lo que los astrónomos han bautizado como el latido cósmico sería contar solo la mitad de la historia. Esta característica es la que más debates ha generado, no solo entre astrónomos sino también entre físicos teóricos y geólogos planetarios. Los equipos que monitorean a Atlas han documentado que la luminosidad del objeto varía en un ciclo perfectamente regular de 16,16 horas. Muchos cometas y asteroides presentan variaciones de brillo relacionadas con su rotación, y eso es esperable. Sin embargo, lo que distingue el latido de Atlas es su extraordinaria precisión y, sobre todo, su correlación directa con erupciones de material, no simplemente con cambios de reflectividad geométrica. Cada 16,16 horas, el objeto no solo varía de brillo, expulsa una ráfaga cuantificable de materia orgánica, partículas metálicas y gases que los espectrómetros pueden identificar con detalle. Es como si el interior siguiera un reloj de extraordinaria precisión, programado para liberar energía en intervalos fijos. La explicación oficial más extendida es que estamos ante la rotación del objeto combinada con zonas de especial actividad criovolcánica en su superficie. Cada vez que esas zonas se orientan hacia el Sol, reciben suficiente energía para desencadenar una erupción, y el ciclo se repite con la cadencia de la rotación. Es una explicación plausible y científicamente fundamentada. Pero la perfección del ciclo, sin variaciones estadísticamente significativas incluso tras semanas de observación, ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si la estructura interna de Atlas podría ser más organizada de lo que permite el azar de la formación planetaria. Un planeta formado de manera natural debería tener una distribución irregular de materiales en su interior, lo que se traduciría en pequeñas variaciones en el patrón de erupciones. La aparente homogeneidad del latido sugiere una estructura interna de simetría inusual. Sea cual sea la explicación final, cada pulso de 16 horas y cada erupción de sus volcanes de hielo nos acerca un poco más a comprender que el universo no es un lugar muerto, sino un sistema dinámico lleno de fragmentos exóticos que comparten procesos físicos con nuestro propio mundo. Uno de los aspectos más profundos de todo este descubrimiento, el que tiene implicaciones más directas para las grandes preguntas de la humanidad sobre nuestros orígenes y nuestra posición en el universo, es la confirmación espectroscópica de la presencia de condritas carbonáceas en la composición de Atlas. Para entender la magnitud de este hallazgo, necesitamos un poco de contexto. Las condritas carbonáceas son un tipo especial de meteoritos que contienen algunos de los materiales más primitivos y sin alterar del sistema solar. Granos de polvo presolar que fueron formados en torno a otras estrellas antes incluso de que nuestro Sol naciera, compuestos orgánicos complejos incluyendo aminoácidos, los bloques constructores de las proteínas, y agua en forma de minerales hidratados. Se cree que el bombardeo de la Tierra primitiva por objetos ricos en condritas carbonáceas fue uno de los mecanismos clave que trajeron el agua y los compuestos orgánicos necesarios para el origen de la vida a nuestro planeta. En términos coloquiales, las condritas carbonáceas podrían ser, literalmente, los ladrillos con los que está construida la vida. Encontrar esa firma en un objeto que proviene de otro sistema solar no es simplemente un dato curioso. Es una confirmación directa de algo que los científicos habían teorizado pero nunca podido demostrar de manera tan contundente, que la química prebiótica, la química que precede y posibilita el origen de la vida, no es una peculiaridad accidental de nuestro sistema solar. Es un proceso universal, gobernado por las mismas leyes físicas y químicas que operan en todos los sistemas estelares de la galaxia. Si Atlas contiene los mismos ingredientes que dieron origen a la vida en la Tierra, y esos ingredientes viajan con él desde otro sistema solar a miles de años luz de distancia, entonces las posibilidades de que la vida haya surgido, o pueda surgir, en otros mundos se disparan de manera dramática. Estamos ante un híbrido nunca antes visto en la historia de la astronomía observacional. Atlas no encaja en la definición clásica de cometa, que implica un objeto del propio sistema solar rico en hielos volátiles. Tampoco encaja en la de asteroide, que sugiere un objeto rocoso y seco sin actividad significativa. Y, desde luego, no hay ninguna evidencia de que sea un objeto de origen artificial, aunque esa posibilidad ha circulado inevitablemente en ciertos círculos de Internet. Es algo genuinamente nuevo,
una cápsula de información interestelar que contiene los ingredientes fundamentales para la vida, los vestigios geoquímicos de un mundo que ya no existe, y pistas sobre los procesos cósmicos que conectan todos los sistemas solares de la galaxia. El calendario astronómico tiene marcada con tinta roja la fecha del 19 de diciembre. Ese día, TRES y Atlas alcanzará su perihelio, el punto de máxima proximidad al Sol en su trayectoria hiperbólica, y los días inmediatamente posteriores representarán el periodo de observación científicamente más valioso de todo el episodio. La combinación de máxima actividad criovolcánica, máximo brillo y posición celeste favorable para los principales observatorios del hemisferio norte y sur convierte esa ventana temporal en una oportunidad irrepetible. Y es irrepetible en el sentido más literal. Una vez que Atlas complete su pasaje y comience a alejarse del Sol y de la Tierra en su trayectoria hiperbólica de escape, nunca volverá. A diferencia de los cometas de periodo largo de nuestro propio sistema solar, que regresan después de miles o millones de años, un objeto hiperbólico como Atlas seguirá acelerándose indefinidamente bajo la influencia gravitatoria del Sol durante su alejamiento y se perderá para siempre en el espacio interestelar. La ventana de observación de alta calidad durará apenas unos pocos meses, y ya está en su fase final. Aunque no representa ninguna amenaza de colisión con la Tierra, la información que extraeremos de ese encuentro será de importancia histórica comparable a los grandes hitos de la astronomía moderna. Los telescopios terrestres ya están captando imágenes que muestran colores vibrantes en el espectro de la luz visible, tonos azulados que indican la presencia de compuestos de carbono en la coma, el halo gaseoso que rodea al núcleo, y emisiones rojizas que corresponden a moléculas orgánicas complejas. Las colas de plasma se extienden por millones de kilómetros en la dirección opuesta al Sol, y en fotografías de larga exposición presentan una estructura filamentosa que los astrofísicos están analizando en busca de información sobre los campos magnéticos del viento solar y sobre la conductividad eléctrica de los materiales expulsados por Atlas. Lo que para un aficionado es una imagen hermosa, para un astrofísico especializado es un código de barras lleno de números que revelan temperaturas, composiciones moleculares, velocidades de expansión y dinámicas de interacción entre el material cometal y el medio interplanetario. La espectroscopía de alta resolución que se está aplicando a Atlas en este momento nos está proporcionando, en tiempo real, la firma química de un sistema solar que existe a años luz de distancia. Estamos descifrando la receta geoquímica de otra estrella sin haber salido de nuestra órbita. Es, posiblemente, la forma más económica y más poderosa de exploración interestelar que existe, esperar a que los mensajeros vengan a nosotros. El impacto que el estudio de TRES y Atlas tendrá sobre varias disciplinas científicas es difícil de exagerar. Para la planetología comparada, la posibilidad de caracterizar directamente la composición interna de un fragmento de exoplaneta representa un salto cualitativo enorme. Los modelos actuales sobre la formación y diferenciación de planetas rocosos están basados casi exclusivamente en nuestro propio sistema solar e inferencias indirectas de observaciones de exoplanetas. Atlas nos ofrece, por primera vez, datos directos de un mundo ajeno. Para la astrobiología, la detección de condritas carbonáceas y compuestos orgánicos en un objeto proveniente de otro sistema solar tiene consecuencias directas para los modelos de distribución de los ingredientes de la vida en la galaxia. Si esos materiales pueden ser transportados por objetos interestelares, el universo podría estar mucho más interconectado químicamente de lo que pensábamos. Para la dinámica de sistemas planetarios, el estudio detallado de la trayectoria y el comportamiento de Atlas aporta datos invaluables sobre los mecanismos por los cuales los objetos son eyectados de sus sistemas natales, y sobre las frecuencias con que los sistemas solares intercambian material entre sí. Los astrónomos más vanguardistas ya hablan de Atlas en términos de misión de oportunidad para una futura sonda de intercepción. Aunque las ventanas temporales hacen imposible una misión en esta ocasión, el caso de Atlas está acelerando el diseño de naves de intercepción rápida que puedan alcanzar objetos interestelares antes de que abandonen el sistema solar. La ESA y la NASA ya han iniciado estudios conceptuales. El consenso entre los planificadores es que el cuarto visitante interestelar debería ser recibido con una sonda robótica capaz de tomar muestras in situ. La conclusión de los expertos más vanguardistas, los que se atreven a ir más allá de las descripciones técnicas inmediatas y a reflexionar sobre el significado más profundo de lo que estamos presenciando, es que TRES y Atlas actúa como una especie de nave espacial natural. Viaja por la galaxia como un embajador silencioso de un sistema solar que quizás ya no existe en la forma que tuvo cuando este fragmento fue eyectado hacia el espacio. Su interior rico en hierro y níquel, su atmósfera propia de dióxido de carbono,
sus escoltas de roca sólida y su latido regular de 16 horas lo convierten en el objeto más extraordinario y más misterioso detectado en toda la historia de la astronomía moderna. Es tentador pensar en Atlas en términos casi narrativos, un viajero que partió de algún mundo distante hace eones, que ha cruzado el vacío entre las estrellas llevando consigo los secretos geoquímicos de su mundo de origen, y que ahora, al sentir por primera vez el calor de nuestro Sol, está despertando de su largo letargo interestelar para revelarnos lo que lleva dentro. Cada erupción de sus volcanes de hielo, cada pulso de su latido cósmico, es un capítulo de esa historia que los científicos están leyendo en el lenguaje universal de la espectroscopía y la mecánica celeste. Pero más allá de las metáforas, lo que Atlas nos recuerda de manera poderosa e irrefutable es algo que la ciencia sabe desde hace tiempo pero que tendemos a olvidar en nuestra vida cotidiana, que la Tierra no es una isla en el espacio. Que nuestro sistema solar no es un sistema cerrado y aislado, sino una parte activa e interconectada de una galaxia dinámica y en constante evolución. Que los materiales que componen los planetas, incluido el nuestro, viajan a través del espacio interestelar, que los ingredientes de la vida pueden haber llegado a la Tierra en forma de visitantes como este, y que si eso ocurrió aquí, probablemente haya ocurrido en otros mundos también. Vivimos, como se ha dicho muchas veces pero nunca con tanta evidencia concreta como ahora, en una gigantesca nave espacial llamada Tierra que orbita una estrella ordinaria en los arrabales de una galaxia espiral repleta de sistemas solares, algunos de los cuales también están enviando sus propios embajadores hacia las estrellas vecinas. Atlas es uno de esos embajadores que ha tenido la fortuna, si es que podemos usar esa palabra, de cruzar por nuestra vecindad en el momento preciso en que nosotros hemos desarrollado la capacidad tecnológica y científica para detectarlo, estudiarlo y comprender parte de lo que nos está diciendo. El 19 de diciembre se acerca, y con él, el momento de máxima proximidad entre nuestro mundo y este viajero interestelar. Los telescopios de todo el planeta estarán apuntando hacia él. Los espectrómetros registrarán cada fotón. Los ordenadores del JPL, el ESO y Harvard procesarán esos datos en tiempo real, buscando las piezas que completen el rompecabezas de que es exactamente Tres y Atlas, de dónde viene y que nos está enseñando sobre el universo. Cada visitante interestelar que cruza nuestro camino es una oportunidad para entender un poco mejor hacia dónde vamos como especie y como civilización científica. Atlas es mucho más que un objeto astronómico curioso. Es un recordatorio de que el universo es inconmensurablemente grande y mucho más conectado de lo que nuestra perspectiva planetaria nos permite apreciar. Los mundos muertos dejan rastros, los fragmentos viajan por eones, y la química de la vida se siembra a escalas que superan toda imaginación. Si quieres seguir al tanto de los datos del acercamiento final, suscríbete ahora. Comparte este análisis con quienes se merezcan saber lo que está ocurriendo sobre nuestras cabezas. Y déjanos en los comentarios tu reflexión. ¿Qué crees que nos está diciendo realmente este visitante de las estrellas? Un abrazo cósmico y nos vemos en el próximo descubrimiento.